revertir esta situación o las grandes ciudades quizás nos vamos a tener que acostumbrar a vivir de esa forma, de manera tan precaria, cuidando hasta la última gota de agua? Bueno, y es importante también porque aquí las personas hacen un tremendo esfuerzo. Ahí nos contaban algunos vecinos que juntaban plata para poder pagar los litros de agua que compran habitualmente. Y probablemente también ahí hay un aprovechamiento, porque el agua puede costar 1.000 litros, 9.000 pesos, en algunos sectores más aislados puede llegar a 20.000 pesos los 1.000 litros de agua. Probablemente ahí también hay algo que nosotros podamos decir, María, porque definitivamente aquí podemos estar hablando de un aprovechamiento. Claro, en Chile se lucra con el agua de cualquier manera, primero con los derechos, las sanitarias son todas empresas privadas cuyo ganancia no es nuestro consumo hídrico, entonces el tema de los camiones aljibe, el tema de la desalinización se está poniendo en palestra, ahora también abre un nuevo mercado, entonces ante cada falla del mercado surge un nuevo mercado con respecto al agua, ¿no? Claro. Y lo que podríamos decir es también como el precio de agua en Chile varía muchísimo entre las ciudades, varía muchísimo entre el campo y la ciudad. En Santiago vale unos 600, 700 pesos el metro cúbico, mientras en un estudio que hicimos recientemente en la provincia de Petorca, la gente que compra agua por camiones aljibe, o sea, la gobernación pagaba entre 2.500 y 17.500 pesos, que puede incluir también el transporte, pero eso igual significa... Entonces, espérame, pasamos de 600 pesos, un poquito más. ¿Cuánto dijiste tú? 600, 700, ya, 670. Ya pongámosle 650 pesos. Ya. ¿Y eso salta a? Lo más bajo que vimos en Petorca era 2.500. ¿Y hasta o sea, cuánto puede costar? 4 veces más caro era el precio más bajo que vimos nosotras. Entonces, 4 Pero veces... hay personas que pagan incluso más. Veíamos, por ejemplo, ahí hasta 20.000 pesos. Claro, este precio lo paga la gobernación, no lo pagan las personas porque la gobernación se hace cargo o el Ministerio de Interior mediante la ONEMI, pero se hacen cargo para suplir eso. Y eso también nos puede demostrar que el dinero no compra siempre el agua. Esto lo demuestra también las comunas que llaman como vulnerables, pero son de ingresos altos, y también en Laguna Verde, que la gente quiere comprar agua y no hay, incluso no llegan los camiones. Claro, mira, hay una gráfica y habla de las comunas que más consumen agua, promedio por cliente. Primero está Lo Barnechea, Vitacura, La Reina. Lo Barnechea y Vitacura son las comunas que podrían tener en principio este racionamiento hídrico, ojo con eso. También está La Reina, entonces, en tercer lugar aparece Huechuraba, Peñalolén, Las Condes. Alcaldesa, ¿nosotros podríamos llegar a eso, a comprar agua? Porque además esta agua no está, las personas no saben de dónde viene el agua, no sabemos si es agua pura, no sabemos si es agua que pueden consumir. Entonces también ahí hay una falta de fiscalización enorme. Bueno, sin duda, lo que vemos ahí en Laguna Verde es producto de algo que también hay que regular en Chile, que tiene que ver con la compra de derechos, ¿cierto? Esta necesidad nace por la inescrupulosa forma en que entre comillas, empresarios estafan a personas con un sueño a la casa propia, en terrenos que son de derecho y que saben que en el plan regulador nunca van a poder tener ni factibilidad de agua, ni factibilidad eléctrica. Ahora sí, porque el año 2015 salió una ley que con un solo rol pueden sacar más medidores. Pero este tema de Laguna Verde es un drama, como el mismo drama que sufren miles de loteos brujos, que el Estado como tal, a través de la legislación, no ha sido capaz de regular, que la justicia no ha sido capaz de poner el pie encima y de hacer justicia a esa gente, que en el fondo hoy día está pasando un drama no solamente por el tema del agua, sino que un drama social donde no pueden acceder a ningún tipo de subsidio, no pueden acceder, por ejemplo, a ningún tipo de ayuda de la municipalidad porque no cuentan con rol, y es un problema endémico. Por lo tanto, es algo que se debe tratar junto a esto. Uno ve eso, ¿cierto? Pero eso es producto de empresarios fraudulentos que lo hacen y lo continúan haciendo. Inescrupulosos también. Exactamente. Sí, alcaldesa, estamos recibiendo videos, nosotros hablamos de cuidar el agua, pero por otra parte se desperdicia el agua. Esto lo grabó Tomás, es un televidente que lo grabó anoche
Y mire cómo se cae el agua de este camión, que probablemente es uno de estos camiones que riegan los parques, probablemente se está haciendo un trabajo entre las municipalidades, pero si vemos eso, por supuesto que es indignante. Absurdo. Eso es un despilche, el camión está lleno, Sí. va despilchando. O Litros y litros de agua. Claro, y no por eso es de una municipalidad, eso te lo garantizo. No. Porque hoy día Yo se están supongo haciendo... que puede ser uno de esos camiones, pero efectivamente puede ser cualquier camión, pero uno dice ya, este camión donde lleva el agua. Habitualmente uno ve esos camiones en las comunas haciendo algún tipo de trabajo. Mira, yo te puedo decir, y que no le va a gustar nada a nadie que lo escuche, que Aguas Andinas entrega 42 camiones cada noche a Anglo American, ¿cierto? Para hacer canje de aguas arriba. Puede ser pueden haber muchos motivos por los cuales uno ve camiones así y que circulen por la noche. Claro. Pero, porque si circularan de día estarían llevándolo a una obra o a una casa. Mira, más allá pero si que- circulan de noche, es que te Claro. aseguro yo que no tiene un buen destino o está dañando en el fondo el Claro. curso del agua natural. Claro, es que independientemente de dónde vaya, lo que vayan a hacer con esa agua se está perdiendo y ahí lo Así veíamos es. desperdiciándose Una litros y vergüenza. litros de agua. Ya vamos a conversar con Gianfranco porque es muy importante, Gianfranco, que tú nos expliques por qué se ha producido esta crisis hídrica, por qué la sequía, pero antes, lo que veíamos en la nota de Laguna Verde, Luis Salamanca, tú nos puedes ayudar, que son personas que se han estado acostumbrando a, en el fondo, a vivir con agua contaminada. Y esto es sumamente peligroso, porque ya no estamos hablando solo que nos falta recursos, sino que además nos podemos enfermar. Efectivamente, el uso del agua, y como decía el señor Orrego, efectivamente la política que tiene, digamos, los sectores, las municipalidades, quienes administran el recurso de agua, también tienen que trazabilizar su potabilidad. El hecho de que la normativa, no tan solo para empresas que está consignada en la ley, sino que también para el uso doméstico, está claramente especificado que tiene que ser agua potable y ese suministro tiene que estar garantizado. ¿De qué manera nosotros nos podemos preocupar de a poco de que este suministro sea permanente? Es vigilando sobre todo la ciudadanía al decir, aquí hay un desperdicio de agua, acá el agua potable es mucho más valiosa que el agua de regadío o el aguas grises que podemos recuperar. El concepto de agua gris lo podemos hablar un poco más adelante, pero señora, usted por favor que está ahí viendo en su comunidad, si hay una carretera como me tocó ver hoy día, yo venía bajando del lado de Lo Barnechea hoy día en la mañana y veía que estaban regando y mojando también el pavimento, eso es improcedente. Por lo tanto, averigüe los sistemas de denuncia de municipalidades o de carretera o quien sea para que el regadío en este caso sea eficiente y el desperdicio. ¿Eso se Hay que puede empezar a denunciar controlar. entonces, alcaldesa? Sin duda. Ya, eso en el municipio. Sin duda, obviamente que sí, además uno tiene inmediatamente que ver el corte de esa matriz o de lo que esté roto. Claro. Hoy día, como decía bien nuestro gobernador, el 30% del agua se pierde producto de las malas instalaciones y de la falta de mantención. Oye, y aquí hablamos de todo el agua, porque revisábamos al principio el agua que estaba en Peñaflor, que corresponde a un canal de regadío, Así es. no a una empresa. ¿Y allí también hay una responsabilidad? Sí, con la alcaldesa estábamos conversando en comerciales, que efectivamente son agrupaciones de canalistas, Ya. que distribuyen el agua de regadío y que ellos tienen la obligación de hacerle mantención. ¿Qué significa esto? Las hojas, ramas o cualquier tipo de desecho que está, ¿cierto?, presente en estos canales o en las acequias que van derivándose de estos canales, se van acumulando y van Claro. haciendo tapones. Y eso desperdicia, obviamente, ¿cierto?, por rebalse esa conductividad de agua que tiene que ser aprovechada 100%. Sí, cuando hablamos de responsabilidad es realmente de todos. Pero ¿qué pasa con el clima? Gianfranco Marcone, tú nos puedes explicar. Tenemos 13 años de sequía, el último invierno fue el más seco de la historia y probablemente también preparándonos para un nuevo invierno igual de seco. Entonces cuando el gobernador nos dice es que hay que ver si es que llueve o no llueve, la verdad es que se ve bien oscuro el panorama. Sí, se ve oscuro el panorama, Priscila. Primero quiero yo tratar de destacar un concepto súper importante. Creo que tenemos que no normalizar este tema de la crisis climática y por eso yo quiero invitar a la alcaldesa, al gobernador, a todas las autoridades a no hablar de cambio climático. Hablemos de crisis climática porque estamos en una crisis. Claro. El cambio climático siempre ha existido, va a seguir existiendo. Por supuesto que está siendo influenciado mucho por la mano del hombre. En los últimos 100, 150 años el aumento ha sido brutal, pero por la acción de la mano del hombre. Claro. Pero el clima siempre cambia y va a seguir cambiando. No hay que... ¿Por qué cambió el clima? ¿Por qué no llueve?
¿Por qué no llueve principalmente? Bueno, tenemos varios factores. Primero tenemos el factor de cambio climático que le llamamos normal, natural, pero también antropogénico, es decir, por la acción del hombre, por la mano del hombre, por los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero no deberían ser ningún problema, es la ropa que tiene el planeta. El planeta tiene una cubierta, una ropa de gases que te permiten a ti, si te pones una chaleca, a salir afuera y que no te dé frío. Al planeta le pasa lo mismo, pero el ser humano se ha encargado de inyectarle gases de efecto invernadero de origen antropogénico, es decir, por nuestras acciones, por nuestro estilo de vida. La basura, ¿qué es lo que es la basura? Un invento del ser humano. Dime tú qué otra especie produce basura. Ninguna. Solamente el ser humano. Y eso produce gases de efecto invernadero, dentro de otra cosa más. Entonces, la Tierra nació quizás con una polera tan musculosa, hoy día tiene un poncho chilote encima. Es decir, tiene muchos Mira, gases eso estamos viendo en vivo, Gianfranco. Esto es la laguna, o la ex laguna Culeo, la verdad. Porque bueno, en el fenómenos, sector... por ejemplo, como eso, que ahí repercuten muchas cosas. Primero, como te digo, teníamos concepto de gas de efecto invernadero. Los aumentamos, calentamos el planeta. Viene el segundo concepto, que es calentamiento global. Ese calentamiento global genera que la Tierra se enferme. Yo acá, por ejemplo, tengo calor. Si tengo calor, me empiezo a poner incómodo, me empiezo a mover, empiezo a transpirar. La Tierra le pasa lo mismo, se enferma, se aproblema, se siente incómoda. Y eso se conoce como cambio climático, pero como eso te digo yo, repito, no normalicemos este tema y llamémosle crisis climática, porque hoy estamos en una crisis. Hoy es un problema más allá que un cambio normal del clima. Ya, y esto afectó al clima. Esto lo que ocurre generó en el planeta. fenómenos como los que vemos en la imagen, que se exacerben los fenómenos meteorológicos. Es decir, Claro. la Tierra se representa su incomodidad de alguna manera con todos estos fenómenos. Todos son fenómenos conocidos, no tenemos ningún fenómeno nuevo. Huracanes, tornados, trombas marinas, remolinos como ese que está ahí, Diablo de Polvo, la tormenta que pasó el otro día en el desierto de Atacama. Yo jamás la había visto en Chile, de esa magnitud, pero sí habían ocurrido. Impresionante. Impresionante el nivel que tenía. Y eso va un poco, la magnitud, la intensidad, la frecuencia, dónde pueden ocurrir este tipo de fenómenos. Una cosa es que llueva en invierno y otra cosa es cómo llueva en invierno. Exactamente. O qué época del año llueva. Esos 50 milímetros que cayeron el año pasado en enero no nos sirvieron de nada, porque si bien en el número no te dejó como el año más seco de la historia, yo creo que sí es el año más seco de la historia, porque esos 50 milímetros prácticamente dejaron más desastre que beneficio. Gianfranco, quiero que me expliques esa mancha que aparece en el planeta. ¿Qué estamos viendo aquí? Para que nos expliques si esto de alguna manera también repercute en que no llueva. Justamente, esa mancha que tienes ahí es una mancha que está normalmente en esa zona. ¿Ya? Podríamos decir que está al lado este de Nueva Zelanda. Porque podríamos decir que lejos está, ¿por qué nos afecta? ¿Cómo? Si está tan lejos, ¿por qué nos afecta? Es la llamada mancha cálida. Lo que pasa es que esa mancha, ¿qué es lo que es? Agua que está más cálida que el alrededor. ¿Ya? Superficie. Si esa agua está más cálida, que es muy similar a lo que ocurre con el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño son aguas superficiales que nos llegan a nuestras costas más cálidas de lo normal. Si esa agua está más cálida que el alrededor, que genera que el aire que está sobre ella también se caliente. Sea aire cálido. Y ese aire cálido lo toma el anticiclón subtropical, que es esa alta presión que siempre está frente a nuestras costas y el que impide que llueva. Ese anticiclón se fortalece con ese aire cálido que está sobre esa mancha cálida y genera un bloqueo. ¿Qué significa? Que te cierra la puerta con doble candado para que ingresen los sistemas frontales. Vienen los sistemas frontales, está el anticiclón acá, llegan, dicen no puedes pasar, por lo tanto se van al sur. No puedes pasar, o sea, no sé si te acuerdas, Priscila, cuando empezamos la pandemia, ese mágico junio que llovía, parecía los años 80. Algo pasó que debilitó el anticiclón. Lo desplazó hacia el norte, los sistemas frontales tuvieron vía libre y pudieron entrar a la zona central. Esa mancha cálida, en cierto modo, está haciendo que se fortalezca el anticiclón, que en los últimos años está fortalecido como nunca se había visto. Independiente que haya niño o niña, no está ni ahí. Dicen, no, yo estoy ahí y nadie me saca. Entonces este invierno y eso se viene seco de implica nuevo. que la zona central no llueva y por lo tanto la zona central pase por una sequía. Si esa sequía continúa, pasa por un proceso que se llama desertificación. Y si eso continúa, podríamos llegar a tener una condición, quizás que se llama aridez, que es la que tiene el norte de nuestro país. Ya, ¿y esa mancha se puede acercar más al continente? ¿Sería peor la situación? ¿O se mantendría? No es que se acerque, se mantiene ahí, pero si se sigue calentando, claramente esa inyección de aire cálido puede ser mayor y puede seguir fortaleciendo el anticiclón. Todo es algo que está recién estudiándose, muy similar a lo que son los ríos atmosféricos. También es algo que se está como recién estudiando. Se cree que esa mancha, el calentamiento que ha mantenido a lo largo del tiempo, es por esta llamada crisis climática. María, cuando nosotros hablamos del agua que consumimos, la obtenemos de la lluvia, que no tenemos, o de los deshielos, que tampoco se han producido. Entonces es una situación súper dramática, porque si vamos a seguir teniendo un año seco, la verdad es que el panorama es bien desolador.
Claro, por eso decimos como que no hay que convencer a la gente de que hay que cuidar el agua, tenemos que aprender de vivir con menos agua, porque esta es una situación que se viene a quedar. Y también me parece importante también destacar el rol de las mujeres en el tema, ¿no? Porque si tenemos que hacer cambios dentro de nuestras casas, son las mujeres las que están a cargo de lavar, de limpiar, de la higiene, digamos, de todos los miembros de la familia. Claro. En Petorca las mujeres se están desvelando en la noche esperando que haya suficiente presión. Entonces, claro, es una responsabilidad colectiva, pero hay fracciones de la sociedad que están pagando mucho más caro. Exactamente.